de Crónicas capítulo 26, y vamos a estar viendo, Dios mediante, en estos 2 días, allí del versículo 1 al versículo 23, y vamos a ver la vida del rey Usías, Y hace un tiempo leía una frase, ¿sí?, que decía más o menos así: lo importante no es comenzar algo, sino terminarlo bien. Y realmente esta es una frase que me gustó, la recuerdo, y cuando con mi esposa nos preparábamos para casarnos, para entrar al ministerio, que era nuestra meta, siempre mi preocupación era, no solo comenzar, sino poder terminar bien la carrera. Y realmente ese siempre es un desafío y es algo que tengo como meta, poder terminar bien la carrera. Y la palabra del apóstol Pablo, allí en 2 de Timoteo 4:7, sean esa el versículo lema de estos 2 días de la vida de Usías. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7 al 8. Y dice así el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, y he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Padre Dios de los cielos, te damos gracias por poder estar juntos en esta mañana. Gracias por poder, como iglesia, como familia, estar reunidos. Y enséñanos, Señor, en esta hora a cada uno de nosotros, como hemos orado, hemos cantado, tú trates con nuestro corazón. Y Padre, podamos estar aprendiendo, pero también que tu palabra sea haciendo la obra en cada uno de nosotros. Gracias por habernos permitido llegar. Y que toda la gloria y la honra sean dadas a ti. Tú, Dios, Señor, me uses para que sea tu palabra predicada y expuesta en esta mañana. Oramos a ti en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a estar hablando del rey Usías. Y vamos a leer los primeros versículos del capítulo 26 de 2 de Crónicas. Y allí nos vamos a estar deteniendo en estos 2 días. Y dice allí, en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 1, dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y bien, hasta aquí vamos a leer en esta mañana. Y bien, allí tenemos la primera parte de el rey Usías, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que podemos decir es que después de Manasés, el rey de Judá, Usías fue el rey que gobernó más años en Judá. 52 años, como veíamos. Aproximadamente se calcula que fue del año 790 a.C. al 739 a.C. Bien, otra de las cosas es que él tenía 2 nombres, Usías y Azarías. Y lo que leía es que el nombre real, ¿sí?, que se le conocía como rey, era Azarías. Y si están sacando nota, ustedes pueden leer en 2 de Reyes capítulo 14, versículo 21. Y también en 1 de Crónicas 3, 12, donde se hace allí un conteo de los reyes, van a encontrar que, Usías aparece con el nombre de Azarías. ¿Por qué?
Bueno, algunos de los comentaristas dicen que en segunda de Crónicas aparece como Usías, porque también en este capítulo aparece allí un sacerdote llamado Azarías. Si ven conmigo, en el capítulo 26, versículo 17, dice, y entró tras él el sacerdote Azarías. Por eso aquí dice que, bueno, el cronista en vez de ponerle Azarías, que era el nombre real, que se le conocía como rey, le pone aquí Usías para hacer la diferencia entre el sacerdote y el rey. Bien, otra de las cosas que necesitamos tener en cuenta es que, bueno, Usías nació durante un periodo turbulento en la historia del pueblo hebreo. 100 años se habían pasado aproximadamente entre que el Roboam, ¿se acuerdan quién era Roboam? ¿Quién era Roboam? ¿Y qué pasó durante el gobierno de Roboam? Ahí va. En la torpeza de aquel rey, en la actitud, y obviamente en el plan de Dios, bueno, se dividieron las 12 tribus, y vamos a ver luego un poquito esto. Bueno, desde allí hasta ese momento habían pasado aproximadamente los 100 años. Y, bueno, aparte de que fue desgarrador la división en dos partes del pueblo de Israel, también los acontecimientos que se sucedieron no fueron buenos en cuanto a lo espiritual. Fueron tiempos violentos. Los reyes de Israel, del reino del norte, generalmente fueron malos reyes en cuanto a lo espiritual. No buscaron a Jehová. No tanto así los reyes de Judá, que fueron un poco mejor en buscar a Dios. Pero ¿saben? La violencia que invadió el reino del norte, poco a poco comenzó a invadir el reino del sur. Y cuando me refiero a violencia, no solo violencia entre la sociedad, sino la violencia el peligro y la pelea por lograr el reino, el rey, ser un rey. Y el padre de Usías fue Amasías, como dice aquí. Pero ¿saben? Tal vez no pueden ver mucho. Carmelo no puede ver. Y otros, ¿no? Mi esposa tampoco. Pero aquí en esta parte tenemos la división, reino del norte, reino del sur, ¿sí? Y bueno, luego de que se divide el reino, norte y sur, y allí tenemos la sucesión de reyes. Bueno, tenemos Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Atalía, Joás, Amasías y Usías. Es una ópera, es una vida. Hasta allí tenemos cómo fueron viviendo los reyes. Pero si ustedes miran, a partir tenemos Amasías, y vamos hacia atrás. Amasías fue el padre de Usías, murió asesinado. Joás murió asesinado. Atalía también murió asesinado. Ocosías también murió asesinado. Ninguno de ellos fueron estos 5 antecesores, llegaron al reino, ¿verdad? Porque, bueno, murió el rey y, bueno, su sucesor quedó. Sino porque fueron, bueno, muertos, no por causa natural, sino asesinados. ¿No? Como aquel que se cuenta, naturalmente murió, sino que murió, ¿sí? Murieron asesinados. Por lo tanto, el antecedentes que tenía el rey Usías cuando comenzó a gobernar no eran para nada buenos. La sociedad no era, digamos, una buena sociedad en la cual aquel rey joven de 16 años comenzaba a llevar adelante un gobierno. Bueno, Usías, joven, comenzó a llevar adelante una nación en tiempos difíciles. Y cuando leía esto, estudiaba eso, a veces nos ponemos en nuestro tiempo y decimos, bueno, qué tiempos difíciles, qué complicado que está la sociedad para vivir, para criar los hijos. Pero ¿sabes? Siempre hubo tiempos difíciles. Y la diferencia está en a quién estamos buscando en nuestra vida. La diferencia está en quién estamos poniendo nuestra mirada. Pero bien,
luego de 9 reyes, ¿sí?, Usías parecía ser un buen rey. Luego de aquellos 9 reyes que vinieron luego de Roboam, que se dividió el reino de Judá, parecía que, había buenas expectativas, que, iba a haber un buen rey que iba a cambiar la historia del pueblo de Judá. Y bien dice la palabra de Dios que entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Bien, el padre de Usías no fue un buen ejemplo para él. Por el contrario, algunos cronistas, algunos estudiosos dicen que en realidad Amasías fue depuesto antes de morir y que el pueblo puso como corregente a Usías para que gobernara transitoriamente hasta que fuera el rey. ¿Por qué? Porque Amasías no había hecho un buen gobierno. En el capítulo 25 encontramos la historia de Amasías y allí se nos relata cómo este hombre fue adelante. Y bien, dice en el capítulo 25, versículo 2 de Amasías: hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Otra traducción dice que los hechos de Amasías fueron rectos al Señor, pero no se portó con toda sinceridad. Lo que dice la historia es que aparentemente aquel hombre no fue alguien que tuvo convicciones firmes, no fue consistente en su vida y en su gobierno. Y bien, este hombre tenía un corazón dividido. Por una parte, aparentemente Amasías quería agradar a Dios, pero por otro lado, su corazón estaba tras los ídolos de otras naciones. Y lo vamos a ver ahora. Y a lo que vamos es, hermanos jóvenes, no podemos tener un corazón dividido. O agradamos a Dios, o agradamos al mundo. Y sabes, no podéis servir a dos señores, dice la palabra de Dios. O tú dispones tu corazón para seguir fielmente, íntegramente a Dios, o al mundo. ¿Sabes? La diferencia que hay con el diablo es que el Dios de este mundo sí te permite servirle a él y servirle a Dios, porque sabe que en realidad le está sirviendo a él y no al Dios verdadero. Pero Dios quiere un corazón exclusivo. Y viene este hombre, ¿verdad? Amasías tenía un corazón dividido. Amasías comenzó bien, confiando en el poder del Señor, derrotó a Edom, uno de los enemigos de Judá, pero luego tomó una triste decisión. Miren conmigo en el capítulo 25, versículo 14. Dice la palabra de Dios allí que, volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo a los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Aquel hombre buscó a Dios, Dios le dio la victoria, síganme, y luego que Dios le dio la victoria contra aquel pueblo, y es derrotado a aquel pueblo, aquel hombre va a aquel lugar, toma los dioses falsos de aquel pueblo, los trae a su tierra y le adora. Si esto no les parece insensato, hermanos, ¿no? Realmente hay una actitud tonta de aquel hombre. Esos dioses habían sido vencidos por el Dios verdadero. Y tontamente aquel hombre trae esos dioses vencidos y le comienza a tributar adoración. Y cuántas veces tal vez nosotros también dejamos al Dios verdadero para tributar al Dios de este mundo o a los dioses de nuestro corazón, en vez de adorar al único y suficiente Dios verdadero, y dividimos nuestro corazón. Aún Amasías pagó una inmensa suma de dinero a mercenarios para que le pudieran ayudar, y esto fue sin sentido porque estos hombres no pelearon, al revés hicieron daño cuando él les dijo que se volvieran. Y bien, aún este rey Amasías comenzó una guerra sin sentido contra el reino del norte. En el versículo 18 dice, del mismo capítulo 25, entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá, el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo, da tu hija a mi hijo por mujer.
y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices, he aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso ir, porque era la voluntad de Dios, que los querría entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado a los dioses de Edom. Bueno, aún este hombre comenzó a una guerra, una reyerta sin sentido. En este caso, Israel no estaba buscando guerra, sino que él estaba buscando pelear. Y bien, fue totalmente derrotado este rey Amasías junto con Judá. Fue totalmente avergonzado, huyendo los soldados, ¿verdad? Y lamentablemente podemos decir de que, sin duda, que estas actitudes necias de aquel hombre, con ese corazón dividido, trajeron dolor a Judá, pero también hicieron que el pueblo tomara la decisión de, quitarle y que Usías tomara el lugar de él allí gobernando. Y sabes, como decía anteriormente, Usías comenzaba a gobernar y lo que tenía allí delante no era algo sencillo, no era fácil. Pero bien, comenzamos allí la palabra de Dios y leyendo hoy, y dice que, versículo 4, oí solo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Bien, Usías comenzó bien y podemos decir que el bien que hizo Usías, ¿sí? Nos puede recordar a lo que hizo su padre. Y antes de seguir adelante, debemos preguntarnos cada uno de nosotros personal, aquellos que somos padres, ¿qué ejemplo hemos dejado y estamos dejando a nuestros hijos? Bueno, aquí la palabra de Dios habla de Usías como que hizo bien conforme a lo que hizo su padre. Y vamos a ver que sí, tristemente Usías comenzó bien, pero luego siguió los caminos de su padre. Pero aún así, es interesante que Usías dejó un buen ejemplo para su hijo Jotam. Y vamos a ver que Jotam, el hijo de Usías, o de Amasías, fue uno de los buenos reyes que se levantaron en Judá. Bueno, podemos haber recibido un mal ejemplo, pero podemos dejar un buen ejemplo para la posteridad. Y esa debe ser también parte de lo que comenzamos. He peleado la buena batalla. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo. Bien, pensaba en este ejemplo, ¿no? Cuando tal vez pensemos en nuestra vida como yendo adelante y yendo allí por la playa caminando y dejando pisadas, en las cuales nuestros hijos puedan estar siguiendo nuestras pisadas, siguiendo por el camino que le hemos marcado, para que ellos puedan ir adelante por el buen camino. Bien, Usías tenía un camino por delante. Usías tenía ejemplos a los cuales también él había visto. Y bien, ¿qué ejemplo estamos nosotros marcando con nuestra vida? Bueno, dice allí el versículo 5, 26:5. Y persistió en buscar a Dios. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y aquí podemos sacar un principio, y no debemos apurarnos, dice que al final persistió en buscar a Dios, y Jehová le prosperó. Y bien, el principio aquí es: quien busca al Señor será prosperado por Él. Quien busca al Señor será prosperado por Él. Cuando estamos buscando a Dios, ¿estamos cada uno de nosotros deseosos de buscar a nuestro Dios?
Decía el salmista, como el ciervo brama en las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Está nuestro corazón buscando a Dios? Dice allí la palabra de Dios, persistió en buscar a Dios. ¿Persistimos en buscar a Dios? ¿Deseamos buscarle? ¿O es una obligación el buscar a Dios? No debe ser una obligación, sino que debe ser un anhelo de nuestro corazón. Como decía allí, y persistió, y mientras persistió en buscar a Jehová, Él les prosperó. Y cuando hablamos de prosperar, y quiero aclarar esto, no estamos hablando necesariamente lo que falsamente predica la iglesia de la prosperidad. Busca a Dios, tráele a Dios, Dios te va a prosperar. Y no estamos hablando de que el buscar a Dios va a prosperarnos económicamente, vamos a tener un nuevo auto, un Mercedes-Benz, muchas riquezas, mucha fama, o cualquier otra cosa que el mundo te presente como importante o como prosperidad. Lo que significa aquí es que el Señor, como Él sabe hacerlo, nos va a prosperar en aquellas áreas de nuestra vida en las que, Él nos puede utilizar para su gloria. Y cuando miraba allí la vida de Uzías, Dios prosperó a Uzías en aquellas áreas en las cuales el pueblo de Israel se beneficiaba y Él era glorificado. Y pensemos un poquito, cuando Uzías peleó contra los enemigos y tuvo la victoria, ¿quiénes eran bendecidos? El rey Uzías, ¿quién más? El pueblo. ¿Y quién era honrado? Dios, ¿no? Entonces, Dios prosperaba al rey en aquellas cosas en las cuales, Él también era honrado y glorificado. Y bien la palabra prosperar, ¿sí? Nos habla de este hecho. Prosperidad habla de estar haciendo aquello, ¿sí?, que honre a nuestro Dios. Y allí dice, Dios nos va a prosperar en aquellas cosas que hacemos en la vida, para que a la vez sí seamos bendecidos, pero Él sea glorificado. Esa palabra prosperidad también significa ser efectivo en el hebreo. Y Dios va a bendecir nuestra vida para que podamos ser efectivos en nuestra vida cristiana, en la cual Dios nos bendiga y Él sea glorificado. Hermano, ¿quiere ser efectivo como cristiano? ¿Quiere tener una vida que sea efectiva para la gloria de Dios? Busca a Dios. Tal vez tengamos que repasar nuestra definición de prosperidad y tal vez somos impulsados por lo que las falsas doctrinas dicen de lo que es prosperidad y perdamos de ver de que Dios quiere prosperarnos para que seamos efectivos como hijos de Dios. Efectivos en la gloria de Dios y efectivos en llevar adelante la causa de Cristo y efectivos para que podamos ser instrumentos para su gloria. ¿Queremos ser efectivos? Busquemos a Jehová. Y si ustedes miran la historia de los reyes, al igual que la historia de los jueces, pero de los reyes es, aquellos reyes que buscaban a Dios pudieron ser efectivos en su tarea. Y Dios bendijo, Dios prosperó y Dios recibió la gloria. Por lo tanto, que cada uno de nosotros podamos disponernos en buscar a nuestro Dios. Y terminamos mirando allí en Mateo capítulo 6, versículo 33. Y lo tienen allí. Y dice allí el Señor Jesucristo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscamos a Dios. Que busquemos a Dios primeramente. Y a veces buscamos tantas cosas antes que a Dios. Que, como decía allí en el versículo 5, que persistamos en buscar a Dios todos los días hasta el fin. Y que podamos seguir corriendo la carrera con gozo, siendo efectivos para la gloria
y bendición de Dios y de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias por poder mirar tu palabra. Gracias por poder mirar en la vida de Usías. Y sin duda que no eran tiempos fáciles para aquel joven rey, pero él comenzó buscándote, comenzó persistiendo en buscarte a ti, Señor. Y tú prosperaste su vida. Pudo ser efectivo en su carrera. Y ayúdanos para que podamos aprender junto a Usías a correr la carrera hasta el fin, buscándote a ti, Señor. Y que, como leíamos, busquemos primeramente el reino de Dios. Y lo demás tú lo añadirás sabiamente. Gracias, Señor, por poder leer, meditar y escuchar tu palabra. Y sigue en medio nuestro tratándonos. Y que en nuestra vida la gloria sea a ti. Oramos, Dios, y quedamos ante ti en nombre de Cristo Jesús.